Eh, Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez Lema. A continuación vamos a analizar el comportamiento de un circuito rectificador monofásico de onda completa. En la pantalla podemos apreciar el circuito. Este circuito está conformado por una fuente de corriente alterna. Tenemos dos tiristores conectados a sus respectivos pulsos, a su respectivo generador de pulsos. Tenemos dos diodos y una carga conectada al circuito. Antes de comenzar a analizar las señales que obtenemos al simular este circuito, es necesario recalcar que este circuito es un circuito rectificador semicontrolado. Decimos que es un circuito rectificador semicontrolado debido a que en su estructura el circuito cuenta con dos tiristores y dos diodos de paso libre. En este caso sabemos que solamente estos elementos, los dos tiristores, podemos controlar el ángulo de disparo de los mismos. En cambio, para los diodos de paso libre no podemos controlar el ángulo de disparo, por lo tanto estos diodos, en cuanto estén polarizados directamente, comenzarán a conducir. Además de las características de los elementos conectados que hemos dado, podemos recalcar que estamos utilizando una fuente de corriente alterna de 220 voltios a 60 hercios. Y tenemos una carga conectada. Para este análisis conectaremos una carga con un resistor de 10 ohmios y una inductancia de, en este caso, 20 milihenrios. Estos serán los valores de cada elemento que vamos a utilizar para este análisis. Entonces, para comenzar a visualizar las señales, damos en correr, corremos el programa y esperamos que compile para visualizar las señales que hemos obtenido. Listo, una vez que nuestro programa se ha ejecutado, procedemos a a visualizar las señales a través del osciloscopio que hemos conectado al circuito. Una vez que ya hemos abierto las señales que nos da el osciloscopio, podemos ya hacer un análisis de cuál es el comportamiento de cada elemento que tenemos implementado en el circuito, en este caso en el circuito rectificador que ahorita estamos mostrando en la pantalla. Quizá para que el análisis sea un poco más entendible, tal vez sea necesario, o mejor dicho, es necesario dividir este conjunto de señales en determinadas etapas. Vamos a comenzar a escribir. En este caso, tendremos un conjunto de una etapa, la primera etapa, que es la etapa de donde comienza a funcionar nuestro circuito. Tendremos una segunda etapa, desde 90 grados hasta los 180 grados. Tendremos una tercera etapa. Esta etapa de aquí es un poco más pequeña y es conveniente analizarla individualmente debido a que el comportamiento justamente en esta parte de aquí, en este pequeño trozo de señal de aquí, es muy distinto al comportamiento inicial, como estamos observando. A partir de aquí, nuevamente analizamos esta otra etapa, hasta los primeros 90 grados. A partir de aquí, nuevamente analizamos la siguiente etapa, que es hasta en este caso, 360 grados, los siguientes 360 grados. Y bueno, de aquí para adelante ya vemos que este conjunto de señales, o mejor dicho, esta parte de las señales, viene a ser prácticamente la misma señal a partir de esta etapa de aquí. Entonces, nuestro análisis solamente corresponderá al análisis desde 0 grados hasta los 360 grados de nuestra señal. Bueno, entonces una vez indicado cómo va a ser el análisis de las señales, entonces procedemos a indicar el comportamiento de nuestro circuito rectificador.
Bueno, inicialmente observamos que en esta primera etapa nuestro voltímetro obtiene una lectura de, en este caso, 50 voltios de corriente continua. Hay que analizar antes de eso, hay que tener en cuenta que en este caso la señal de salida de nuestro circuito, es decir, la señal que observamos en esta sección del circuito, es la señal que tenemos en color rojo. La señal de entrada, en este caso la señal de corriente alterna que observamos o que tenemos al inicio de nuestro, como alimentación de nuestro circuito, es la señal que se encuentra en color, en este caso color azul. Listo, entonces inicialmente observamos que nuestro voltímetro comienza con una lectura de 50 voltios. Ahora nosotros nos preguntamos por qué obtenemos solamente la lectura de 50 voltios. Esta cosa, ya. Nosotros sabemos que para que nuestros diodos, para que nuestros tiristores comiencen a conducir, nosotros necesitamos una señal, en este caso un pulso que active la compuerta. Perdón, necesitamos un pulso en la compuerta de nuestros tiristores para que éste comience a conducir, en este caso, la corriente que nos proporciona la fuente. En el gráfico observamos que inicialmente, en este caso el tiristor 1, aquí tenemos el generador de pulsos 1, P1, no se activa sino hasta los 90 grados, hasta un ángulo de 90 grados. Entonces, inicialmente sabemos que nuestro tiristor, en este caso nuestro tiristor TH1, cuando estamos en el semiciclo positivo de nuestra señal, la corriente viene por aquí, se dirige por esta parte de aquí y comienza a subir por aquí. Sin embargo, como no tenemos activado nuestro tiristor, entonces esta corriente de aquí, perdón, la señal de corriente alterna no va a ser visualizada a la salida de en nuestra carga, perdón. Por lo tanto, no va a ser leída por nuestro voltímetro. Entonces, si la señal de corriente alterna no puede circular por este camino de aquí, debido a que nuestro tiristor todavía no está activado, entonces, ¿cuál es la lectura que obtenemos en el voltímetro? Si nosotros observamos inicialmente, justamente en este circuito de aquí, desde aquí hasta aquí, tenemos conectado una fuente de 50 voltios. Entonces, si nosotros no tenemos activado nuestro tiristor durante la primera etapa, lo único que vamos a visualizar, valga la redundancia, en esta primera etapa, va a ser la lectura de la fuente que en este caso tenemos conectado en nuestra carga, que son los 50 voltios. Ahora, quizá la pregunta sea, ¿por qué nosotros visualizamos, en este caso, vamos a hacer un acercamiento, ¿por qué visualizamos precisamente los 50 voltios? Y no visualizamos por ejemplo, 49 voltios o un voltaje menor al que nos proporciona la fuente. La respuesta está en que, si bien es cierto que nosotros tenemos conectado una carga en este circuito de aquí, por el momento no tenemos circulación de corriente debido a que no tenemos un circuito a través del cual nuestra fuente pueda disipar energía y que esa energía disipada pueda ser visualizada a través de una caída de tensión en esta carga que tenemos conectada en esta sección de aquí. Entonces, debido a eso, no podremos visualizar una disminución de tensión, por lo tanto, la lectura que nosotros observamos en el voltímetro va a ser los 50 voltios netos que corresponden a la fuente de tensión de corriente continua que tenemos conectado en nuestro circuito. Por lo tanto, en nuestra primera etapa, que como bien lo indicamos, corresponde desde un ángulo de 0 hasta los 90 grados, siempre vamos a mantener, solamente vamos a visualizar la lectura que nos da nuestro voltímetro, que corresponde a la fuente de 50 voltios, más no vamos a visualizar todavía la señal de corriente alterna. Y por ende, si no tenemos todavía activado nuestra señal de corriente alterna, no tenemos circulación de corriente a través de ninguno de los tiristores, tampoco a través de ninguno de los diodos, entonces la corriente, aquí vemos la corriente TH1, TH3, la corriente de salida, la corriente de entrada, todas las corrientes inicialmente van a... Entonces, inicialmente, recapitulando, nuestra fuente de corriente alterna proporciona una corriente, la corriente circula por esta sección,
sube a través de este conductor y la corriente se estanca en este tiristor debido a que no está activado. Entonces, la corriente proporcionada por la fuente a través de la carga, en este caso, va a ser igual a 0, por lo tanto, no vamos a tener una lectura de tensión en nuestro voltímetro. Sin embargo, vamos a leer constantemente en este caso, los 50 voltios que proporciona la fuente de corriente continua que tenemos conectado en conjunto a la carga que tenemos al final de conectado a los terminales de salida de nuestro circuito rectificador. Eso con respecto a nuestra primera etapa, equivalente, que va desde los 0 voltios hasta los 90 voltios, desde los 0 grados hasta los 90 grados. Ahora, comenzamos con el análisis de la segunda etapa. En la segunda etapa, inicialmente, vemos que ya en los 90 grados, nuestro primer generador de pulsos emite el primer pulso. Por lo tanto, ya en la segunda etapa observamos que ya tenemos una respuesta de todo el circuito que hemos implementado. Ya tenemos una respuesta que ya puede ser leída y visualizada por el osciloscopio que hemos conectado. Entonces, regresemos al circuito. Ya en los 90 grados, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos, cuando estamos en un ángulo de 90 grados, ya nuestro generador de pulsos manda esa señal de activación de nuestro tiristor. Por lo tanto, nuestro tiristor va a dejar circular la corriente a través de él. Entonces, en el semiciclo positivo a los 90 grados ya vemos una circulación de corriente. Esa circulación de corriente va a seguir este camino. Por aquí no se puede desviar. Va a recorrer a través de este amperímetro y va a llegar hacia nuestra carga. Entonces, observamos en nuestra señal que cuando nuestro generador de pulsos emite el primer pulso que activa el tiristor 1, ya comenzamos a ver un comportamiento de las señales de corriente a través de los circuitos que hemos implementado. Vamos a analizar por parte estos circuitos. Inicialmente, bueno, como decíamos, una vez que se activa el primer tiristor, ya hay una circulación de corriente a través de él. Por lo tanto, buscamos cuál es el tiristor 1, en este caso TH1, correspondiente a la señal, al segundo gráfico, la señal en color naranja. Observamos que a los 90 grados, cuando ya se ha disparado el primer tiristor, ya comienza a haber un aumento en la intensidad de la corriente que circula a través de la carga. ¿Qué pasa con TH3? Si observamos en nuestro circuito, TH3 no se activará sino hasta el semiciclo negativo. Por lo tanto, durante todo ese semiciclo positivo, TH3 va a mantenerse todavía con una corriente, con un valor de 0. No va a haber corriente a través del tiristor TH3. Observamos también las corrientes en este caso del diodo 2. Asimismo, en el circuito observamos que una vez que ya hay una circulación de corriente a través del tiristor, la corriente se dirige por ese camino, pasa a través de la carga y tiene que regresarse a través del diodo 2, ¿no es cierto? Entonces, en el diodo 2 también vemos que ya hay un aumento en la intensidad, ya podemos observar cómo la señal de corriente aumenta a través de él. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? En este caso vamos a analizar la corriente de entrada y la corriente de salida correspondiente al gráfico número 3. Al momento de que se dispara nuestro tiristor 1, comienza a haber un aumento en la intensidad de la corriente a través del tiristor, valga la redundancia, y también observamos que comienza a haber un aumento en la corriente que proporciona nuestra fuente, en este caso, en el gráfico 3, la corriente en color azul, vemos que comienza a aumentar. Asimismo, la corriente que observamos a través de nuestra carga también tiende a aumentar de misma magnitud de la corriente de entrada. Entonces, ¿por qué no vemos, si se supone que ya estamos en este caso ya en el pico de la señal de corriente alterna,
Deberíamos también observar a través de nuestra carga, deberíamos observar también el máximo, o sea, una corriente con la amplitud máxima. Sin embargo, vemos que a los 90 grados recién obtenemos una corriente que en ese momento comienza a subir. Este efecto se debe a que, si bien es cierto, nosotros conocemos que los inductores no permiten cambios bruscos de corriente, por lo tanto, apenas comienza a conducir nuestro circuito, no vamos a observar de una la amplitud máxima de esa corriente, sino que en ese momento apenas va a comenzar a variar. Quiere decir que a partir de ese momento, con esa señal de voltaje máximo, nuestra corriente recién va a comenzar a aumentar y lo va a hacer proporcional en este caso, al resistor y al inductor que hemos conectado. Observamos que aproximadamente a los 120 grados nuestra corriente obtiene su pico máximo y a partir de ese ángulo comienza a disminuir. Ahora, en este primer periodo, perdón, en esta segunda etapa, observamos ya que la corriente a través del tristor 1 comienza a subir, comienza a disminuir, y observamos un comportamiento aquí en nuestra corriente de entrada. Observamos cómo la corriente comienza a subir, sin embargo, a través del cruce por cero de nuestra señal de corriente alterna, nuestra corriente ya no disminuye de una manera suave, sino que obtiene un cambio brusco de cero desde una determinada amplitud, en este caso aproximadamente unos 8 voltios, 8 amperios, pasa a 0 amperios. Pero si observamos, esa es la corriente de entrada. Vamos al circuito nuevamente, es la corriente que obtenemos a través de este ramal de aquí. Entonces, cuando ya se termina el ciclo positivo, esta corriente pasa directamente a cero, entonces ya deja de haber una circulación de corriente a través del circuito. Entonces, si nosotros colocamos un cursor para observar cuál es el valor de la tensión que leemos en los terminales de salida de nuestro circuito, podemos mover el cursor hasta colocarlo en los 180 grados, que es donde nuestra señal pasa del semiciclo positivo hacia el semiciclo negativo. Y observamos que en esta parte inicialmente, ya en la tercera etapa, comenzando la tercera etapa, observamos que la lectura que nosotros obtenemos en los terminales de salida de nuestro circuito no corresponden a los 50 voltios que inicialmente habíamos conectado, que correspondían a la fuente que hemos conectado en nuestro circuito, a esta fuente que tenemos aquí, sino que vemos que ya en esta parte de aquí, la fuente, el valor del voltaje, ya la lectura ya no nos marca los 50 voltios o aproximadamente los 50 voltios, en este caso de nuestra fuente, sino que ya nos marca un valor aproximadamente de 0. Entonces, ¿a qué se debe? Ya en la tercera etapa comenzaremos a analizar por qué en este caso ya no obtenemos la lectura de 50 voltios correspondientes a la fuente, sino que ya obtenemos un valor de 0 voltios, bueno, aproximadamente 0 voltios, en la lectura de nuestro voltímetro en los terminales de salida de nuestro circuito. Aquí también, aprovechando que tenemos este cursor, observamos cuáles son los valores de las corrientes. En este caso vemos, como bien lo decíamos, cuando ya la fuente pasa del semiciclo positivo al semiciclo negativo, la fuente deja de proporcionar corriente, por lo tanto, la corriente en un intervalo muy pequeño pasa a ser 0. También observamos que la fuente a través del diodo, en este caso el diodo 2, que es el diodo que en esta etapa se mantiene conduciendo, debido a que la corriente, vamos a escribir, la corriente sale por este punto de aquí, se dirige por aquí, sube por este ramal, pasa a través del tristor que ya hemos activado a un ángulo de 90 grados, recorre este ramal, pasa a través de la carga, nos regresa por aquí y sube por el diodo 2. Sabemos que la corriente a través del diodo no necesita ningún pulso de activación, debido a que es un diodo de paso libre, solamente necesita estar polarizado directamente para comenzar a conducir. Y retorna por este ramal de aquí hacia la fuente.
Entonces observamos en el gráfico casi el mismo comportamiento de la corriente a través del tiristor 1. Sin embargo, asimismo, en este caso, la corriente a través del diodo 2 sí pasa a ser cero en un intervalo muy pequeño de tiempo. Pasa a tener un valor de cero. Entonces, ya la señal de salida también obtiene casi el mismo comportamiento de la señal de entrada. Sin embargo, ya en la tercera etapa comenzaremos a notar que, por ejemplo, en primer lugar tenemos ya no un valor de lectura de 50 voltios correspondientes a la fuente, sino que tenemos un valor de aproximadamente 0 voltios. Aquí tenemos una disminución muy lenta de la corriente. Vemos que la señal de corriente también de la salida también tiene casi un comportamiento similar a la corriente que circula a través del tiristor 1. Y observamos que el diodo 4 obtiene un pico de corriente que disminuye también de una manera muy suave. Entonces, eso comenzaremos a analizar en la tercera etapa y veremos el porqué del comportamiento de esta señal de esa forma. Ahora, para el análisis de la tercera etapa, debemos tener en cuenta una de las características más relevantes de los inductores, que es la de no permitir cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, si nosotros colocamos el cursor aproximadamente en los 0 grados, donde existe ya ese corte de la corriente proporcionado por la fuente, vemos que efectivamente la corriente de entrada, en este caso I-in, correspondiente a la gráfica en color azul, vemos que efectivamente pasa de tener una determinada magnitud a cero, casi instantáneamente a tener un valor de cero. ¿Debido a qué? A que ya en el cruce por cero, nuestro tiristor deja de permitir el paso de la corriente, por lo tanto, la corriente en la lectura de este amperímetro aquí va a ser de cero. Sin embargo, por la misma característica del inductor de no permitir cambios bruscos de corriente, es que observamos este comportamiento de la corriente a través del tiristor 1, en donde observamos que no se hace cero de manera inmediata, sino que tiene una pendiente muy leve hasta llegar a ser cero. Lo mismo observamos en la corriente de salida a través de la carga. Observamos que también hay una disminución muy suave de la corriente. Sin embargo, ¿qué sucede ya en los otros elementos como el diodo y en los otros elementos como el diodo? Principalmente como los diodos. Hagamos la gráfica. Sabemos que en la segunda etapa nuestra fuente estaba proporcionando la corriente de esta manera. Venía por la parte de aquí, perdón, era por aquí. Venía por aquí, daba la vuelta por aquí y retornaba a la fuente. Ahora, ¿qué pasa ya con la tercera etapa? En la tercera etapa, cuando ya la fuente deja de proporcionar la corriente, sabemos que ahora, debido al almacenamiento de corriente, de energía en el inductor, se va a formar una malla de esta manera, que circula a través del diodo 4 y el tiristor 1, en este sentido de aquí. ¿No es cierto? Entonces, vamos al gráfico nuevamente. Entonces, ¿por qué nosotros observamos en este caso un valor de aproximadamente 0 voltios? Si nosotros acercamos el cursor, nos daremos cuenta que el valor que nosotros obtenemos en el multímetro no es de 0 voltios, sino de aproximadamente 1.6 voltios. Lo observamos en esta parte de acá. ¿Y a qué corresponden esos 1.6 voltios? Si nosotros nos vamos a la fuente, al circuito, nuevamente revisamos que la malla que se formaba era esta de aquí. Entonces la lectura que nosotros obtenemos en el voltímetro va a ser la lectura, las caídas de tensión que proporcionan este tiristor de aquí y este diodo de paso libre de acá. Que si nosotros abrimos las propiedades de cada elemento, vemos que tienen una caída de tensión de aproximadamente 0.8 voltios para el tiristor
y de aproximadamente 0.8 voltios también para el diodo de paso libre. Por lo tanto, la caída de tensión total que nosotros vamos a tener en este circuito que se ha formado luego de que la fuente ha dejado de proporcionar corriente va a ser de aproximadamente 1.6 voltios negativos, que son los 1.6 voltios que nosotros visualizamos en esta parte de aquí. Y también observamos que el diodo 4, correspondiente a este diodo de aquí, también comienza a conducir, comienza a aparecer una corriente que circula a través de él. Y es la corriente que proporciona la energía que ha sido almacenada a través de este inductor de aquí. Entonces vemos que casi de manera inmediata, al momento de que el diodo 2 deja de conducir corriente, aparece una corriente de la misma magnitud y que comienza a disminuir a causa de ¿qué? De la caída de tensión a través de los, en este caso, de los semiconductores, del diodo 4 y del tiristor 1. Entonces, en la tercera etapa, observamos, ya hemos analizado por qué nosotros no tenemos una lectura directamente de los 50 voltios, sino tenemos una lectura de aproximadamente 1.6 voltios, que en este caso corresponde a la caída de tensión de los semiconductores que están conectados en nuestro circuito. Entonces, en esta tercera etapa, vimos cómo, vamos a rayar nuevamente, vimos cómo en esta etapa de aquí, en toda esta etapa de aquí, hasta aquí, analizamos cuál era el comportamiento de las señales de corriente y de tensión que obtenemos en nuestro circuito. Ahora, ¿qué pasa ya cuando la energía que se ha almacenado, en este caso en nuestro inductor, ya se ha disipado completamente? Que es ya el análisis correspondiente a en este caso, a la cuarta etapa, ¿no es cierto? Una vez que ya la energía se ha disipado completamente de nuestro inductor, vemos que ya la corriente, en este caso la corriente a través del tiristor 1, ya se hizo completamente cero, bueno, sí, completamente cero. La corriente que tenemos a la salida de nuestro circuito también ya se ha disipado completamente, por lo tanto también pasa a ser un valor de aproximadamente cero, al igual que la corriente a través de nuestro diodo 4, que es la nueva malla que se generó cuando dejó de proporcionar corriente a la fuente de tensión alterna, ¿cierto? Entonces, ya una vez que todos estos valores de corriente obtuvieron un valor de cero, observamos cómo nuevamente la fuente, perdón, el voltímetro, este voltímetro aquí, ya no tiene un voltaje que medir. Ya no puede medir ni el voltaje ni del diodo 4 ni del tiristor 1. Por lo tanto, el voltímetro pasa nuevamente a medir la tensión en los terminales de salida que corresponden otra vez a la fuente de corriente continua con un valor de 50 voltios. Vamos acá. Y es el valor que observamos ya en la cuarta etapa, el valor que observamos en este punto aquí, que son los 50 voltios aproximadamente que nos comienza a leer el voltímetro. Listo, entonces para el análisis de esta cuarta etapa, observamos que nuevamente pasa un estado en donde todo el circuito permanece apagado. Por lo tanto, vamos a coger el lápiz nuevamente. Por lo tanto, los valores que nosotros observamos a través de toda esta etapa de aquí son cero. O sea, no tenemos lecturas a través de los amperímetros ni de los voltímetros, a más de la lectura que nos proporciona la fuente de corriente continua, que es de 50 voltios. Ahora, pasamos a la a la quinta etapa, a esta etapa de aquí. Si nosotros observamos en términos de la señal de voltaje, de salida, perdón, el comportamiento de la corriente a través del tiristor, en este caso el tiristor 3, correspondiente a este tiristor de aquí. A ver, primero vamos a analizar qué pasa ya en la cuarta, 1, 2, 3, cuarta, en la quinta etapa, correspondiente ya al semiciclo negativo. La corriente sale de la fuente en este sentido, sube a través del tiristor TH3, retorna, pasa por la carga y por la fuente,
y retorna a través del diodo de paso libre de 4 y retorna hacia la fuente. Eso es lo que debería ser nuestro circuito cuando se encuentra en el semiciclo negativo, en esta cuarta etapa de aquí, y obtenemos ya el pulso de activación del tiristor TH3, el tiristor que tenemos aquí. Entonces sabemos que en los primeros 90 grados del semiciclo negativo no vamos a tener una respuesta alguna del circuito. Sin embargo, ya en los segundos 90 grados del semiciclo negativo obtenemos ya el pulso de activación del TH3. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Nuevamente tenemos ya comienza a circular corriente a través del diodo de paso libre de 4. Comenzamos a tener una circulación de corriente a través del tiristor TH3. Ya observamos una lectura a través de la corriente, a través de la carga, IOT. Ya tenemos un valor. Sin embargo, observamos que la señal de corriente proporcionada por la fuente tiene un valor negativo. ¿Y a qué se debe este valor? Entonces, nosotros dibujamos cómo era el sentido de circulación de la corriente a través de la fuente. El sentido era, el sentido era este de aquí, subía a través de H3, pasaba por la carga y regresaba por el 4. En ese sentido, entonces observamos que ya no, a diferencia del semiciclo positivo, que la corriente circulaba en este sentido, de positivo a negativo, ahora la corriente está retornando a través de este amperímetro, pero en sentido contrario. Por lo tanto, tiene mucho sentido que nosotros, en la fuente, la lectura que proporciona en la lectura del amperímetro conectado a la fuente, tenga un valor negativo debido a que la corriente ahora está atravesando en sentido contrario el amperímetro. Por eso es que nosotros notamos este comportamiento en el semiciclo negativo. Es la única señal que tiene una componente negativa. A diferencia de todas las demás señales que, obviamente, por ser un circuito rectificador, van a ser señales positivas. Entonces, en el quinto semiciclo, correspondiente a toda esta parte de aquí, obtenemos prácticamente el mismo comportamiento de la señal, en este caso del segundo semiciclo, de esta parte de aquí, con la única diferencia de que ahora la corriente que es proporcionada por la fuente de corriente alterna, ya no va a ser positiva, sino va a ser negativa. Entonces, es la única señal que varía. Como es la única señal que varía, entonces, a partir del quinto semiciclo, perdón, de la quinta etapa, 1, 2, 3, 4, quinta, en la sexta etapa vemos que ya el comportamiento de nuestro circuito viene a ser prácticamente el mismo. Debido a que no podemos obtener cambios bruscos de corriente a través de los elementos que están conectados a nuestro circuito, obtenemos esta pendiente suavizada de la corriente. La corriente disminuye de manera suave. El único sitio donde nosotros sí tenemos una disminución prácticamente brusca, un cambio brusco de corriente es en la fuente, debido a que la fuente ya deja de proporcionar corriente en este sentido de aquí, en el semiciclo negativo, y pasa al semiciclo positivo, donde la corriente tiene un valor ya, donde la corriente pasa a un valor inicial de 0. Entonces, solamente en la señal de corriente de entrada de la fuente, nosotros observamos este cambio brusco de corriente, y obviamente a través del diodo, en este caso ya no el diodo D2, correspondiente a la señal en color naranja, sino ahora obtenemos un cambio, digamos una disminución prácticamente instantánea de la corriente desde una determinada amplitud hacia 0. En los demás elementos como el tiristor TH3 y la corriente de salida obtenemos una lectura con una disminución suavizada de la corriente, asimismo a través ya esto ya corresponde a la sexta etapa. Perdón, a la sexta etapa. Y de la misma manera como pasó en la etapa número 3, observamos cómo, debido al almacenamiento de la energía de este elemento, nuevamente nosotros observamos cómo a través del diodo, en este caso, antes, en el circuito anterior,
La circulación de la corriente que era almacenada por el elemento se realizaba a través de estos elementos aquí, el tiristor TH1 y el D4. Ahora, gracias al semiciclo, ahora en el semiciclo negativo, vemos que ahora esa disipación de corriente se produce a través de I de 2. Es decir, la disipación de corriente se produce a través de este ramal de aquí, de esta malla de aquí. Entonces, por eso vemos que en esta sección de aquí, en la etapa número 6, vemos que I de 4 pasa de un valor de una determinada amplitud a 0, y sin embargo esa corriente que fue almacenada en forma de energía a través del inductor es disipada a través de I de 2, que es este pico de corriente que se produce aquí, pasa de 0 a prácticamente la misma amplitud de la corriente anterior y disminuye de una manera muy suave. Entonces, nuevamente, en este caso, inicialmente obtenemos una lectura de que no van a ser 0 voltios, sino va a ser aproximadamente 1.6 voltios, que corresponden al valor de tensión en este caso, de los elementos semiconductores, de TH del tiristor y del diodo de paso libre, que observamos aquí, aproximadamente 1.6 voltios. Y ya de aquí para allá, de aquí para lápiz nuevamente, y ya a partir de esta sexta etapa para adelante, el comportamiento de la señal va a ser repetitivo. Va a tener el mismo comportamiento que tiene desde la etapa número 4. Es decir, desde aquí para acá, el comportamiento de la señal va a ser repetitivo. Se van a repetir ese patrón de las señales y vamos a observar lo mismo. Inicialmente, en la primera etapa es la única etapa que, digamos, que se encontraba, que es diferente de todo este ciclo de señales. ¿Debido a qué? Debido a que inicialmente nuestro circuito no estaba energizado, por lo tanto comenzaba con una lectura de 50 voltios. Y ya a partir de que nuestro circuito sea energizado, ya obtenemos un almacenamiento de tensión en los terminales, en los terminales del inductor, por lo tanto observamos esta lectura de 1.6 voltios correspondiente a los valores de polarización de los elementos semiconductores, hasta que esa energía ha sido disipada, y nuevamente nuestra lectura en el multímetro va a ser 50 voltios de corriente continua, y ese patrón es repetitivo para todos.